Un compañero de ustedes me prometió que iba a averiguar si no podía habilitarnos un driver para nuestra materia, para que yo pueda alzarle todos los videos que hagamos de nuestras reuniones. Pero este es el momento que no se reporta conmigo. No sé si hay alguien entre los que estamos conectados, algún experto en driver. Entonces me habilita y yo le pongo ahí los videos de las reuniones. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Es sobre variaciones de funciones. Las variaciones pueden ser crecientes y decrecientes. Bien, tenemos aquí acá nos dice justamente el concepto de funciones. Tenemos aquí el concepto. Nos dice que una función es creciente cuando la primera derivada es positiva, ¿verdad? Y mayor que cero. ¿Verdad? Si de momento que sea positivo, va a ser mayor que cero. Entonces, la primera derivada tiene que ser mayor que cero. Y es decreciente cuando la primera derivada es negativa. Es decir, el coeficiente de la x, si es negativa, entonces va a ser decreciente. Eso con el ejemplo le voy a estar explicando. Es negativa, entonces cuando la primera derivada es menor que cero. En un punto de la curva de la abscisa y los puntos para los cuales la primera derivada es nula se denomina puntos máximos, ¿verdad? Y o mínimos relativos. Eso vamos a ver en la próxima clase. Bien. Entonces, vamos al primer ejercicio para poder entender este concepto que tenemos aquí. Y nos pide encontrar la abscisa del punto de la curva correspondiente a la función. Y ahí nos da la función, esta es nuestra función. A partir del cual la función es creciente. Bueno, entonces el primer paso que se tiene que hacer, se tienen los pasos que hay que hacer para saber si la función es creciente o decreciente. El primer paso es hallar la primera derivada. Para hallar la primera derivada de esta función aquí, el símbolo de derivada es la coma, es así. Entonces se multiplica. Aquí tengo 1, 2 por 1, 2, y se le resta 1 al exponente. La derivada de menos 4x es menos 4 porque la derivada de x es 1. Entonces la primera derivada quedaría más o menos así. ¿Verdad? Esta es la primera derivada. Y vemos ahí que el coeficiente de la x es positiva, eso es lo que nos dice acá. Este signo aquí. El 2 es la pendiente, entonces si la función ese coeficiente de la x, si es positiva, se denomina una función creciente. Si es negativa, si fuese negativo el 2, diríamos que la función es decreciente. Entonces, ahí automáticamente vemos que nuestra función es mayor que 0, porque justamente el 2 es mayor que 0. Entonces, analizamos de esta manera, que 2x menos 4 es mayor que 0 porque el 2x, el 2 de el coeficiente de la x es positiva. Ahí vamos a admitirle a Jenny, a Mari y a Fernando. Me están pidiendo socorro en el grupo. Bueno, luego se despeja x y se encuentra el punto en la abscisa donde la función va a ser creciente. Entonces se iguala a 0, se iguala a 0 la función. Entonces eso es lo que se hace, 2x menos 4 igual a 0, y se despeja el valor de x. El 4 pasa positivo, entonces el 2 va a pasar dividiendo. Y ahí entonces x es igual a 2. Y a partir de ese 2, la función es creciente. Entonces, este es el punto 2, ¿verdad? Sobre la x. Y a partir de ahí, la función crece para arriba, crece a ambos lados. Eso es lo que nos dice. Entonces, es una función creciente. Bien. Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esta expresión? ¿Verdad? Nos da más ejemplo y nos dice
que x mayor que 2 significa que cualquier valor que se asigne a x mayor que 2, ¿verdad?, resultará positiva la función. ¿Por qué? Porque se va a ir hacia la y positiva, porque el eje de y es positivo siempre para arriba, ¿verdad? Entonces los valores mayores que 2 siempre va a dar valores positivos, porque el x, o sea que el eje de y es positiva, el eje de y es positiva siempre hacia arriba. ¿Entienden? Quiero saber si me están haciendo un seguimiento ahí. Entonces, por la estructura misma de la función, vemos que tiende al valor positivo de y siempre que un valor sea mayor de 2. Y eso es lo que nos dice acá en la respuesta final, que la función es creciente a partir del punto de la abscisa donde x sea igual a 2. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta en este ejercicio? Profe, ¿el gráfico se hace también? El gráfico uno haría, hija, solamente para verificar. Solamente para verificar. Ah, bueno, profe. Sí, y para entender mejor también. Entonces ustedes pueden ver que a partir del 2 ahí sube hacia arriba la función. Cualquier valor que vos les asigne a x, los valores de la función, o sea, el valor de y va a ser positivo porque va a ir hacia arriba. Es decir, otro concepto que aquí no está. De momento que está pendiente aquí, el 2 positivo de la primera derivada, aquí yo también marqué, es positivo, la función se abre hacia arriba. Es decir, va a ir siempre hacia arriba la función. La boca de la parábola se va a abrir siempre así, cuando es positivo. Y cuando es negativo va a ser así. Supongamos y es igual a menos 3x menos 4. Este sería una función así, se va a abrir hacia abajo de la y. Eso es en la primera derivada. Vamos al segundo ejercicio, que justamente es una función decreciente, y ahí van a ver que se abre hacia abajo la función misma. Bien, este es el ejercicio 247. No tiene gráfico, por cierto, pero va a ser una función que se va a abrir hacia abajo. Bueno, dice, determinar la función, y aquí luego la función ya comienza con negativo en el primer término, entonces va a ser una función decreciente. Al mirar una función ya vamos a detectar nosotros si es creciente o decreciente, porque comienza con el negativo aquí. La función comienza con signo negativo. Bien, entonces la primera derivada, si nosotros hallamos, va a ser 2, aquí tenemos menos 1, entonces 2 por menos 1 sería menos 2x, y la derivada de 2x va a ser 2, porque la derivada de x es 1. Entonces 1 por 2 sería 2. Entonces esa sería la primera derivada. Y vemos ahí que la pendiente, aquí la pendiente es negativo 2. Y de momento que esta pendiente es negativo 2, vemos la función va a ser sí o sí decreciente. Entonces aquí está la primera derivada justamente. Pero aquí, en este ejercicio en particular, nos pregunta, ¿verdad?, determinar si la función es creciente o decreciente para x igual a 2. Para x igual a 2. Entonces reemplazamos esa x, ese valor de x, que es x igual a 2, en la primera derivada, sí o sí. Y vemos que sale menos 2, ¿verdad? Entonces reemplazamos aquí, va a ser y es igual menos 2 por 2 más 2. Entonces, ¿cuánto sería el valor de y? Sería aquí menos 4 más 2, la y sería menos 2. Entonces, cuando es negativo esa respuesta, con mayor razón vamos a decir de que la función es decreciente en ese punto. Es decir, va bajando en ese punto. Bueno,
Eso se puede hacer con un gráfico y se va a entender mejor. Pero aquí en esta función 247, la ecuación es negativa, comienza con negativo x cuadrado, entonces obviamente la función va a tener esta forma. La función va a tener esta forma. Entonces, así va a ser la función, se va a abrir hacia y negativo, ¿verdad? Esa forma va a tener. En el ejercicio 248 es más complejo todavía, estamos ampliando, o sea que ya se eleva al cubo la función y tenemos la gráfica. Y nos pregunta, tenemos 3 ejercicios. Averiguar si la función y es igual a x cubo menos 9x cuadrado más 15x creciente o decreciente en los puntos de la abscisa. Y nos da o sea que 3 puntos. x1 aquí, x2 y x3. Bueno, ¿qué se hace para saber si en estos puntos son crecientes o decrecientes? Vamos a hallar la primera derivada y en esa primera derivada reemplazamos esos 3 valores de x. Si sale positivo, vamos a decir que es decreciente. Si sale negativo, el resultado final va a ser decreciente. Entonces, la primera derivada es esta función aquí. La primera derivada es la función dada. Entonces se multiplica 3 por 1, aquí es 3. Se le resta 1 al exponente, queda 2. Luego aquí esta parte, menos 9 por 2, menos 18. Se le resta 1 al exponente de x, queda x. Y la derivada de 15x es 15 porque la derivada de x es 1 y 1 por 15 es 15. En esta función que está en el recuadro rojo es donde vamos a reemplazar esos 3 valores de x que tenemos ahí. Esos 3 valores de x. Primero reemplazamos un medio. Entonces se reemplaza un medio en esa función. ¿Y cuánto sale? Sale 27/4. Y este valor es positivo, ¿verdad? Y al ser positivo va a ser creciente la función. Cuando es positivo, entonces va a ser creciente. Luego se reemplaza el otro punto que es x igual a 2. Vemos ahí x igual a 2. Y con x igual a 2, reemplazando en la función, sale menos 9. Todo se reemplaza en la segunda derivada. Sale menos 9 y de momento que sale negativo, vamos a concluir de que es una función decreciente. Luego se reemplaza el tercer punto, que es x igual a 6. Se reemplaza también en la primera derivada. Entonces, ¿cuánto sale cuando x igual a 6? Sale 15 aquí. Se reemplaza todos los valores de x por 6 y sale que es 15. Y de momento que sale positivo, vamos a concluir de que es una función creciente. ¿Cómo se observa eso en la gráfica? ¿Cómo se observa eso en la gráfica? Ahí está. Los valores son un medio, ¿verdad? Entonces, para un medio, la función estaba creciendo, es acá, ¿verdad? Queda aquí. Entonces, estaba creciendo. Para x igual a 2, la función ya viene bajando, entonces fue decreciente. Y para x igual a 6, la función ya comienza a crecer nuevamente. Entonces, a ver un poquito, 6, 1, 2, 3, bueno, acá es 6, aquí es 6. Entonces, este es el punto. Y a partir de este punto, la función sigue creciendo. Entonces, va hacia el lado, va creciendo. Entonces, esa es la conclusión que tenemos que dar. Entonces, cuando al reemplazar esos puntos en la primera derivada sale positivo, concluimos que es una función creciente. Y si sale negativo, concluimos de que es decreciente. Ese concepto es lo que nosotros tenemos que captar. Es lo que tenemos que captar en la clase de hoy. Cuando la función es creciente y cuando la función es decreciente. Lo mismo tenemos aquí. Creo que ya es el último ejercicio. A ver un poquito, el ejercicio 250. Tenemos 249 también. Nos pregunta también, ¿para cuál es creciente la función? Entonces, allá la primera derivada, ahí no te da ningún punto. Te da la función nada más y te pregunta, ¿para cuál es creciente?
Entonces, primer paso es hallar la primera derivada. Y ahí tenemos que la primera derivada es 2x más 6. Vemos que la pendiente es 2 positivo, ¿verdad? La pendiente es 2 positivo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Despejamos el valor de x, ¿verdad? Entonces se hace 2x más 6 igual a 0. Despejamos el valor, el 6 pasa restando, con signo menos, y el 2 pasa dividiendo, donde x es igual a menos 3. Ese es el punto que tenemos que nosotros analizar. Y x sabemos que es menor que 0, significa que la función es creciente en todos los puntos de la abscisa mayores que 3. ¿Verdad? Mayores que 3. Entonces, la pendiente es 2. 2 positivo. Y cuando es positivo, sí o sí va a ser creciente. Pero ¿dónde es creciente? En este punto, x igual a menos 3. Entonces, en ese punto, x igual a menos 3, la función va a ser creciente a partir de ese punto. ¿Por qué creciente? Porque la primera derivada, el valor de x es positivo, entonces va a ser creciente. Es mayor que 0. El 2 es mayor que 0. Muy bien, entonces se puede graficar también esta función. Tenemos otro ejercicio y nos pide establecer los intervalos creciente y decreciente de la función. Obviamente vamos a hallar la primera derivada. La primera derivada de la función, que es 2x3 menos 12x cuadrado más 18x menos 5. Primer paso es hallar la primera derivada. Entonces aquí se multiplican, 3 por 2 son 6, se resta 1 al exponente. 12 por 2 es 24, se resta 1 al exponente, queda 1. La derivada de esta x es 1 y 1 por 18 es 18. Esta sería la primera derivada. Toda la función nosotros podemos dividir por 6, entonces podría quedarse x cuadrado, 4x más 18, aquí sería 3. 6 por 3, 18, aquí sería 3. Entonces, esta sería una expresión más reducida de la función. Bien. Y nos pide los intervalos donde son creciente y decreciente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que resolver esta ecuación a través de una parejita. Aquí tengo que distribuir x, damos paréntesis. Este signo que está acá, coloco aquí. Y menos por más, que son las multiplicaciones de estos dos signos, me da menos, ¿verdad? Este signo menos, entonces va primero, y menos por más a menos. Entonces yo tengo dos signos iguales en los paréntesis. Dos números que he multiplicado me da 3 y sumado me da 4, serían 3 y 1. Entonces mi función queda así. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que igualar a 0 ambos contenidos del paréntesis. Estos son los dos paréntesis. Por este lado, x1 va a valer 3 positivo. Y por el otro lado, x2 va a valer 1 positivo. 1 positivo. Al pasar al otro miembro. Bien. Estos dos valores se deben reemplazar. Estos dos valores se deben reemplazar luego la primera derivada para ver si las funciones son creciente y decreciente. X igual a 3 y x igual a 1. Vamos a buscar un poco aquí. Aquí venimos. Bien, esta ya es la respuesta. Vamos a hallar aquí, vamos a utilizar esta. Bien, volvemos aquí porque allá no está el proceso. Vamos a hacerlo aquí, el procedimiento. Vamos a reemplazar los valores de x y de y en la primera derivada. Entonces vamos a reemplazar aquí, vamos a hallar y. Entonces vamos a tener aquí x cuadrado menos 4x más 3. Entonces y va a ser, lo reemplazamos para x igual a 3. Entonces va a ser aquí 3 cuadrado menos 4 por 3 más 3.
¿Cuánto sale aquí? Menos 2. Menos 2. 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Sí. 9 menos 12 más 3. No es 0, hija. 0, Sí, ¿verdad? profe, me faltó sumar el 3. Sí, ¿verdad? 0. Bien, ahí está. Ahí correcto. Entonces sale 0. Bien, y 0 se considera un valor positivo siempre, ¿verdad? 0 se considera, entonces a partir de ahí, obviamente también la función va a ser creciente. Vamos a ver. El otro es x igual a 1, vamos a reemplazar también. Vamos a tener así, entonces, 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 3. También sale 0, ¿verdad? Sí, profe. 0 otra vez. Entonces, nuevamente se va a considerar como creciente, como una función creciente cuando sale 0. Muy bien. Esto me gustaría que ustedes analicen, impriman o copien en su material, o sea, en sus cuadernos, y aparte quiero que practiquen estos 4 ejercicios. Yo tengo toda la noche para que ustedes, si quieren enviarme esta misma noche, para que yo pueda analizar con ustedes, a ver qué tal sale. Inclusive podemos compartir en el grupo si quieren hacer y analizar un poco estas funciones, estas 4 funciones, a ver cómo les sale. Es sencillito, y si estos entienden estos 4 ejercicios, yo creo que esto ya está. Porque este va a ser solamente la base para lo que va a venir el próximo jueves. ¿Está bien? Profe, hoy tenemos que hacer la tarea. No, esto no es tarea. Esto Resolver nomás. es resolver en su cuaderno, y si tienen dudas, para que ustedes me puedan decir en el grupo, a ver si tienen alguna duda, entonces yo voy a estar pendiente del grupo, entonces para aclararle cualquier duda. Eso nomás. Ah, bueno, profe. No hay tarea Vale, acá, profe. no hay nada. Yo quiero saber si entendieron nomás. ¿Está bien? Dale, profe. Genial. Sí, profe, está bien. Genial, está bien. Bueno, muchísimas gracias, gente. Yo voy a parar un poco la grabación acá. Ahí está. Bien, dejamos por acá entonces, jóvenes. Cualquier cosita estoy a la orden. Voy a estar pendiente del grupo por si tienen alguna duda, para que yo les pueda ir aclarando durante la noche. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Muy amable, muy amable. Como siempre. Gracias, profe. Hasta Buenas luego, noches. gente. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, hijo.